Bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Es para nosotros un placer estar aquí con ustedes y nuevamente estamos en el Teatro de la Ópera de Maracay para darles lo mejor de estos temas que son de bendición. Y se encuentra conmigo mi esposa, Andreina Villegas, que está acá. Y además están importaditos desde Bogotá, Colombia también, desde el Ministerio Casa de Fuego, mis apóstoles Henry Vergara y Marcela de Vergara, que están con nosotros para ministrarnos una poderosa palabra. Queremos continuar un tema que ya hemos dejado en el tapete y es el tema justamente de la unción. En el anterior programa dijimos unas verdades muy fuertes, pero hoy hay que terminar de afinar bien ese tema porque mucha gente a petición lo pidió. Así que, sin más preámbulos, quiero extender la palabra a los padres de la casa. A ver. Habíamos dicho que sin duda alguna había muchos ungidos que buscan obediencia, que demandan obediencia. Piden obediencia. Pero son desobedientes. Muy desobedientes. Y esto ha causado problemas en la iglesia. Esto ha causado que se malinterprete la unción. Esto ha causado dolor en la gente de la iglesia. Tal cual. ¿Tú ibas a decir algo, amor, con respecto a eso? Bueno, sí. Todo lo que no está en el orden de Dios trae maldición. Porque tú sabes que el enemigo entra donde hay una puerta de desorden y se aprovecha. Entonces, cuando hay una persona que no está bajo la autoridad de Dios, bajo el orden de Dios, ¿qué pasa? Entra y contamina toda la iglesia y la cautiva. Y por eso es que hay muchas personas que aún están en clínicas de reposo. ¿Y sabes por qué? Porque en ese desorden entran, imponen manos y transfieren lo que ellos tienen a las demás personas. Esto realmente es muy delicado. Es un espíritu de desobediencia, ¿no? Y de rebelión. Y de rebelión. De manipulación y de brujería, porque tú sabes que la palabra en 2 de Samuel nos habla que la rebelión es como la adivinación. O igual, como la hechicería. Una hechicería. Entonces, ¿qué pasa? Las iglesias terminan hechizadas por la gente que tiene unción, pero que no está bajo el orden de Dios. Esto es un tema que nosotros como pastores, como apóstoles, como profetas, tenemos que tener mucho cuidado y tomarlo muy en serio. No podemos imponer manos con ligereza, ni dejar que toda la gente venga y ponga manos al pueblo, porque suele pasar esto. También eso es un desorden que está muy arraigado dentro de las iglesias. Claro. Cualquiera viene y le impone las manos. Porque tienen una unción, porque no se está entendiendo la unción y no se está entendiendo los niveles de autoridad que están allí. No, hay un tema allí bien, claro, bien serio. Porque ellos creen que tienen un don, ellos pueden ir y hacer lo que quieren, pero no saben que en toda iglesia debe haber un protocolo para poder ejercer el don. Correcto. Yo creo que Dios, pensando en esto, pensando justamente en este desorden, pensando justamente en que cualquier persona tomaba 5, 6, 10, 20 ovejas, abría un garaje, tengo una iglesia. Listo. Sin sujeción, sin autoridad y muchas veces sin formación. Sin formación. Entonces los colocaban. Dios siempre tiene algo. Y Señor, lo dije anteriormente, ¿no? La iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones, pero una iglesia desordenada. Incluso en esa iglesia se habla de alguien que se estaba acostando con la madrastra. Con la madrastra. Y Pablo exhorta. Y tuvo muchos problemas Pablo con la iglesia de Corinto. Ahora, vamos a ir a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia estructurada, ordenada. Y en Efesios 4:11 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ajá. Entonces, y vino un boom, ¿no? Yo quiero ser apóstol. El que es apóstol, Ajá. el que tiene la unción de apóstol, no quiere ser apóstol. Para empezar. Porque el precio es alto. Carlos, el precio es altísimo.
lo que hay que pagar es altísimo, la responsabilidad es muy, 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 muy grande. Las críticas son altísimas. Exacto, se paga el precio. Es lo más o menos, ¿no? Jesús, el principal apóstol, terminó en la cruz. Pablo, el apóstol que está allí en el Nuevo Testamento, terminó sin cabeza. Pedro crucificado boca abajo. Los apóstoles, el único, y eso porque el Señor lo colocó allá en Juan, dijo, no va a tocar, no va a pasar por el mismo proceso que yo pasé, fue Juan. Se murió de viejo. El único, ¿no?, que yo veo. Pero, ¿qué hace el apóstol? Lo primero que hace el apóstol es, ojo a lo que hace el apóstol. El apóstol no habla a niños. Ajá. El apóstol no acaricia ovejas. El apóstol forma discípulos. La oveja pide. Perdóneme, pero aquí usted se va a encontrar y se va a identificar. La oveja solamente pide, mientras que el discípulo da. La oveja exige, el discípulo obedece. Ay. La oveja quiere ser atendida, el discípulo atiende a la gente. Ay. La oveja se la pasa, llámame, búscame, visítame. Tómame, sí. Bien, Consiénteme. el apóstol se hizo para formar, para colocar una base de principios. Por eso se habla de los apóstoles y los profetas. No se habla de los evangelistas. Vimos que en un tiempo pasaron los ángeles del evangelista, lleno de señales. Bueno, había de pronto por ahí, el pastor siempre había generalizado. Los maestros, ¿cierto? A veces tenemos oficina de maestro y no es necesario ser pastor. Dios te llamó como maestro, sé maestro. Es una bendición ser maestro. Sí, pero el maestro quiere ser pastor. Ese es el punto. Y a veces, no todo el mundo tiene que ser pastor. A El veces pastor está el quiere ser evangelista. Ahí viene el evangelista. Sin embargo, el apóstol ha tenido que pasar por maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Y el apóstol tiene que ver con todos los ministerios. No porque quiera hacer y porque se la quiera dar. Yo veo apóstoles que no tienen iglesias fundadas. Yo veo apóstoles que no tienen miembros. Yo veo apóstoles que no tienen discípulos. Yo veo apóstoles que no son punta de lanza. Yo veo apóstoles que se robaron las ovejas de un pastor. Uy. Y se autonombraron apóstoles. Ay. Entonces, ese no es el apostolado, esas no son las señales del apóstol. Mire, esta idea la vamos a terminar de cerrar porque ahorita yo quiero dejar una pregunta en el aire que seguramente me entres alguna. Pero antes de eso vamos a ir a un corte comercial y al regreso vamos a terminar de aclarar bien estas ideas, ¿no? Porque la gente, yo me imagino que la gente está temblando ahí en su casa, Dios mío, y estará diciendo, yo conozco a uno. Así que bueno, vamos y regresamos. Bueno, y continuamos aquí en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional desde el Teatro de la Ópera para todos ustedes y hemos venido desarrollando el tema de la unción. Quedamos allí en el aire con algo tremendo que estaba diciendo el apóstol Henry, Andreina, y creo que vale la pena, ¿no?, preguntar de una vez porque él decía, cualquiera se nombra de apóstol, ¿no? ¿Qué señales tiene un apóstol? Bueno, hija, esto sí que es una pregunta muy importante. Porque yo quiero decirte, no todo el que se dice apóstol es apóstol. Los apóstoles cargan unas marcas, unas señales. Primero, ellos son pioneros en un territorio donde nadie quiere ir, donde nadie ha llevado un avivamiento. Ellos dicen, yo voy, yo conquisto, no tengo miedo. Y entran y accesan. Segundo, los apóstoles cargan los genes de la guerra. Ellos hacen la batalla militar. ¿Cómo? Liberando la gente. Pero ahorita hay disque apóstoles y no sacan ni un demonio afuera de la gente. Esa es la batalla militar, la que el apóstol tiene que hacer para liberar las almas aquí en el territorio. ¿Sí? La batalla legal la libra un apóstol. ¿Cómo?
quebrantando los pactos que tienen cautiva la cosecha de almas en el territorio. Okay. Pero aparte de eso, el apóstol carga la guerra espiritual, la guerra en los aires. El apóstol enfrenta principados, potestades en las regiones celestes, hasta el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque carga la guerra y es entendido en las armas de guerra, entendido en la revelación de la sangre. Otra cosa, el ministerio apostólico es un ministerio que carga multitudes, pero hay apóstoles que tienen 100 personas y ya los nombraron. No, el apóstol carga multitudes, establece nuevas iglesias. El apóstol es usado sobrenaturalmente por Dios y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Dios echaremos fuera demonios, impondremos las manos, sanidades, maravillas, milagros. Donde entra un apóstol, entra el fuego de Dios. Cargan el rompimiento, la unción de rompimiento. Donde entra un apóstol, entra el reino de Dios. Upa. ¿Va a agregar algo? Bueno, es sin duda alguna lo que traen, ¿no? Hay otra cosa que traen los apóstoles y están acompañados, ya lo dijo mi esposa, de señales y de maravillas. Es puesto por Dios, es colocado por Dios, Dios lo respalda. ¿Cómo sabemos, papá, perdona que te interrumpa, que dice, es puesto por Dios? Pero dirá alguno sí, pero que a mí me puso Dios. Bien, es reconocido. Ajá. Se reconoce por la autoridad, incluso autoridades no eclesiales le reconocen. Ajá, eso es interesante. Le reconocen. Pablo era reconocido. Las autoridades gubernamentales lo buscan para consejo. Ajá. Las autoridades gubernamentales le buscan para oración, para respaldo. Es otra de las señales que tiene el apóstol. Apóstol, y disculpe, ¿y quién unge a un apóstol? Esa es otra pregunta que hace la gente. Jesús, el apóstol enviado, porque apóstol significa enviado por Dios, ungió a los apóstoles. Alguien que es apóstol, alguien que ha sido catalogado, que tiene los frutos, que tiene el don, que ha sido, es el que viene a ungir un apóstol. Un apóstol es responsable, no va a ungir a cualquiera. Sí. El apóstol unge pastores y sabe que son pastores, unge evangelistas, unge las oficinas que están en Efesios capítulo 4. Profeta. Unge esas oficinas. En mi haber he ungido profetas, en mi haber he ungido maestros, en mi haber, no solamente tú eres apóstol, hay otro apóstol a nivel de Colombia, en la tierra de Córdoba, que tiene casi 8 o 9 iglesias debajo de él. Entonces, y lo llamé, yo primero lo nombré pastor, pero veo el crecimiento, veo que es un padre, veo que es sacrificado, y Dios me dijo, ve y envíalo, y entonces fui y lo envié como apóstol también. Es apóstol allí, entonces lo envía un apóstol. Es la manera. No se auto-menciona, no se auto-coloca, no se auto-envía. No, y que yo conocí el caso, por ejemplo, aquí en Venezuela, de una iglesia que, no sé si tú recuerdas que lo conversamos, el apóstol lo ungen sus pastores. Los pastores que él tenía bajo su cobertura, se dan cuenta de que ese pastor tiene una unción apostólica, y ellos mismos en una reunión oran por él y le ponen de apóstol. No, ¿cómo? Papá, ¿en serio te estoy Como diciendo? si la autoridad no es desde abajo, sino desde arriba. Pero bueno, es para que sepas, claro, cómo terminó esa iglesia. Bueno, esa iglesia terminó en un desastre pastoral, robos, fornicaciones, adulterios. ¿Todo por qué? Bueno, porque entiendo que hubo un brinco de legalidad. Sí. Es así. ¿No? Bueno. El apóstol es algo que definitivamente conoce de autoridad porque él es autoridad. Y no la impone. Se reconoce la autoridad. Se reconoce. Él va en humildad. Él no va pidiendo ni exigiendo la autoridad. Él simplemente es reconocido como autoridad. Ahora, el apóstol forma y los principios forman. La doctrina informa, hablábamos. La doctrina informa. Entonces, todo mundo, Los cualquier cualquier seminario bíblico. Cementerio. Se me salió. Cualquier seminario bíblico
puede traer información, Sí. pero pocos forman. Y tenemos iglesias deformadas donde la gente sabe cualquier cantidad de cosas. De Biblia. De Biblia, del Nuevo Testamento, sabe el Pentateuco, saben homilética, hermenéutica, saben todos los ticas. Pero siguen siendo mentirosos. Desleales. Siguen siendo desleales. Siguen siendo rebeldes. Rebeldes. Legalistas. Legalistas. Entonces, ¿para qué son? ¿Para qué son? Es allí. Mm. Y es allí donde se ve. El apóstol es humilde porque lleva algo metido dentro. Paternidad. Paternidad. Cubre. Sana. Él quita coberturas de pecado. Él quita impiedad. Y establece una cobertura donde se sana, donde cubre, donde renueva, donde restaura. Ay. Nos viene quedando un minuto de este Eso es lo que corte. sí. Esto es impresionante. El tiempo pasa que no lo siento. Yo no sé qué está pasando. Creo que estos temas tienen demasiado para cortarles. Pero quiero que nos quedemos con esta idea de lo que hace un apóstol, de la unción. No sé si tienes un comentario también para traerlo ya en el cierre del programa. Pero vamos a un corte y al regreso venimos con más. Prepárese porque Dios sigue hablando a su vida. Bueno, señores, y ya entramos al tercer segmento de este programa y último segmento, desde aquí, desde el Teatro de la Ópera, con mis apóstoles Henry y Marcela, que están dándonos una palabra tremenda aquí, Andreina, ¿no? Estamos hablando de todo lo que debe ser un apóstol, lo que hace un apóstol, lo que no debe ser y cuáles son aquellos que se autonombran, las legalidades y todo esto. Pero tú, entre el segmento tenías una pregunta. Si el apóstol es el que restaura, unge y envía, ¿qué viene haciendo el apóstol? ¿Viene siendo un padre espiritual? Sí, mira, algo que carga el ministerio apostólico es la paternidad. ¿Y sabes por qué? Porque el apóstol es llamado a ser padre. Pablo le decía a Timoteo que él era su hijo, el cual él había engendrado. ¡Wow! Sí, eso lo decía el apóstol Pablo. ¿Y por qué es importante la paternidad en el ministerio apostólico, en toda la iglesia de Cristo? Porque la paternidad es la que se encarga de restaurar el sacerdocio. Yo veo Ajá. que en muchas iglesias, ¿Cogieron eso ahí, no? Yo La veo- paternidad restaura el sacerdocio. claro, en muchas iglesias uno siempre ve un patrón. Las mujeres sufriendo porque el esposo sea el sacerdote de la casa y le exigen a ese pobre hombre, y ese pobre hombre trata de ir a la iglesia a hacer una cosa y la otra, pero no puede ser el sacerdote que Dios quiere que él sea. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ese hombre necesita que la paternidad de Dios en él sea restaurada. Upa. Porque por lo general la paternidad natural que ellos han tenido de sus padres aquí terrenales Está rota. está rota, no les Ah, ha dado ejemplo, caray. ni siquiera han sido cristianos, ni siquiera han sido ejemplos. O no los Uno- criaron, O ni simplemente- siquiera conocen a su papá. O no fueron buenos padres, Mire. fueron padres ausentes, Oiga, pues. maltratadores. Entonces ellos tienen una figura tergiversada de la paternidad del Padre Una Celestial. figura distorsionada y ¿Qué tergiversada. la viene a paternidad. ser el apóstol? Por eso se le dice el padre de la casa. ¿Sí? ¿Qué viene a ser? El que restaura esa imagen de Dios para el sacerdocio aquí en la tierra. Y si tú ves algo que en este tiempo se necesita, es restaurar la paternidad y ese diseño de Dios en hombres, en mujeres, en niños, porque hay muchos hogares disfuncionales. Wow. Cuando viene esa paternidad del cielo a través del apóstol, por ejemplo, tú ves a mi esposo y tú le imitas, tú le dices, padre, dame esta dirección, ¿cierto? Y tú ya tienes un patrón, tienes un modelo. Sí. Tú eres el modelo.
el patrón para todos Para esos ellos, hombres, para para ellos. todos sus hijos. Y ellos van a hacer lo que tú vas a hacer. Tú les Para vas sus a familias. decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y ahí ellos donde van a ver la imagen del Padre Celestial reflejada en ti. Y van a ser esos sacerdotes. Porque lo que te ven hacer a ti de Dios, Lo hacen ellos lo van a hacer. Uy, qué tremendo. O sea que lo mismo aplicaría no solamente a nivel. Esto es una idea, pa. Esto es una idea, porque. Bien, hablamos de una paternidad, ¿verdad? Pero también se habla de una maternidad. ¿Por qué? Porque también esa esposa del apóstol juega un rol importante en las mujeres de la iglesia. Digo yo, no sé si que de repente yo estoy, como decimos aquí en Venezuela, orinando afuera del perol. pero me gustaría, antes de cerrar este último segmento, ¿será que esto también guarda algún tipo de relación? Le pregunto. Hablamos de casa. Y si hablamos de casa, hablamos de una profeta. Y son los dos que están cimentándose. Es el apóstol y la profeta al lado. Es una Apóstol, casa. un momento que es importante esta pregunta. O sea, que si donde hay apóstol, obligatoriamente debe haber una profeta. Está el ministerio. Eso sería otra señal que caracteriza. Si está el apóstol. El ministerio y no hay apostólico profeta, lleva profetas con él. hay Desde que- luego, ¿no? Desde luego. Vemos a los profetas con David, vemos a un tema que lo voy a picar. El vidente. Ah, el vidente. El vidente. Que es un tipo de profeta. Es un tipo de profeta. No todos los profetas, el vidente tiene el profeta y tiene Uy, la profecía tremenda encima, pero no revelación. todos los profetas son videntes. No Déjelo todos ahí. los profetas son Ok. videntes. Pero Lo voy a dejar picado con eso y papá, no hay tiempo de explicarlo. Pero veamos algo. Ay, Y tú lo acabas de decir, siempre van juntos. O sea, donde hay apóstoles o donde hay un apóstol, hay un profeta. Se necesita. obligatorio. Y se va a colocar. Y Dios lo va a colocar especialmente. Por eso los apóstoles deben tener mucho cuidado con los Absalones. Deben tener mucho cuidado con los Judas, con los Ismaeles, que son gente que va en contravía a la visión del Señor. Y las profetas deben tener mucho cuidado justamente también con las Jezzabeles. Porque Jezabel, usted sabe que estaba metida bajo un espíritu inmundo y Jezabel iba detrás de la unción y del manto. Detrás de los hombres de Dios. Exacto, ahí es donde está. Ahora, ojo, ¿quiénes se opusieron al apóstol? ¿O quiénes se opusieron a Pablo? Los religiosos, Ujú. los fariseos y los saduceos. Esos son los que se oponen al ministerio profético. Y apostólico. Entonces, no quieren. El apóstol establece la norma. ¿Por qué? Porque el apóstol ha conocido el corazón de Dios. Sabe que hay en el corazón de Dios. Y cuando sabe lo que hay en el corazón de Dios, aprende paternidad. Aprende paternidad. Y ojo, una de las características de un apóstol, al hijo que amo, disciplino. Correcto. Entonces el apóstol, acuérdese, forma, corrige, establece. Es lo que tenemos que mirar allí. Y es una de las maneras. De pronto dicen que nosotros los apóstoles somos muy rudos, somos muy fuertes. ¿Pero por qué? Porque nosotros formamos, no acariciamos. El pastor acaricia. El pastor está allí. Venga, venga. Masaje espiritual. Nosotros decimos unas cosas que decimos, Dios mío, ¿será que lo maté? O revive después de lo que le dije. Lo cierto es que si hay paternidad, también creo que la mujer, la esposa de ese apóstol, profeta o el ministerio que tenga, también juega un rol fundamental. Y ya nos queda un minuto. Mamá, nos queda un minuto, pero ¿qué nos regalas? Para las madres, para las mujeres que están en los ministerios, regálanos algo. Bueno, yo quiero decirles que la responsabilidad que Dios nos ha dado es muy grande. Nosotras como mujeres debemos levantarnos y asumir ese don, ese llamado, ese rol que Dios nos mandó a desempeñar. ¿Por qué? Porque somos muy importantes en el reino, porque cargamos la revelación profética. Las mujeres, las esposas, son la profeta en la casa. Ellas tienen, como dicen la gente que no sabe el sexto sentido. No, nosotras cargamos la ¿Verdad que revelación. sí, chica? No es el sexto Y sentido. lo que Dios no le muestra a ellos, no lo muestra a nosotros. Entonces es importante
que nos levantemos, que no nos quedemos quietas, a ejercer ese llamado, a hacer esas idóneas que estos hombres necesitan para poder establecer el reino. Perfecto. Porque es que los dos vamos a perfeccionar la imagen de Dios, Aleluya. la Amén, pareja, amén. y vamos a estar potencializados, la doble unción. Yo quiero decirte algo, un hombre no puede alcanzar lo mismo si no está con una mujer de reino que lo ayuda a impulsar, a potencializar, a rodear. Y sobre no está todo hacer su completo. escudo. Ser Hacer su escudo, estar en la brecha, rodeándolo de oración, cubriéndolo en la tentación, en todo tenemos que estar Ayuda así. idónea, ¿no? Ayuda idónea. No claro. demonia. Uy, no ayuda demoníaca. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Para nosotros es un placer que usted esté allí y nosotros poder servirle con este tipo de temas que sé que usted se merece. Mucho para meditar, mucho para procesar. Lléveselo para su casa y que Dios lo bendiga, lo guarde y lo prospere en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.